Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Qué bueno es el Señor que nos permite estar reunidos una vez más en este culto de oración, un culto tan importante para nosotros, para recordarnos que tenemos que estar orando unos por otros, que todos tenemos necesidades, tenemos situaciones y que lo menos que podemos hacer es orar por cada uno. Gracias al Señor por todo lo que Él ha estado haciendo en nuestras vidas. Gracias por sus bendiciones, por que Él ha cuidado de nosotros, porque seguimos adelante aún en situaciones tan difíciles, pero seguimos adelante marchando, sirviéndole y compartiendo su palabra cada día a través de los devocionales, pero también en todos los cultos. Gracias al Señor por todos los que se han podido conectar y deseamos y le pedimos a nuestro Dios que los bendiga grandemente. Hemos estado haciendo devocionales ya por un mes sobre el libro de Josué. Hemos dicho que es un libro rico en enseñanzas espirituales, que es el libro contraparte en el Nuevo Testamento, es el libro de Efesios, con muchas, pero muchas enseñanzas espirituales para nosotros. Y quisimos en esta noche compartir el capítulo 1 de Josué, porque consideramos que además de las enseñanzas aquí, se constituye en un reto para todos nosotros. Así como fue un reto para el pueblo de Israel, así también es un reto espiritual para nosotros. Tenemos que dejar de confiar en nosotros mismos. Muchas veces perdemos bendiciones y confrontamos problemas porque queremos solucionar las cosas por nuestros propios esfuerzos. Pero aquí en este pasaje, en el capítulo 1, Dios le hace saber muy claramente a Josué que él iba a estar con él siempre. Le aseguró victorias, pero le dio instrucciones específicas también. Nosotros tenemos ese Dios, ese mismo Dios, un Dios grande en quien tenemos que confiar siempre, depositar toda nuestra fe. Y precisamente esa es la palabra fe y obediencia, lo que vemos en este libro de Josué, sobre todo en los primeros capítulos. Moisés había muerto y ahora Josué había sido llamado a llevar la obra adelante, a llevar a su pueblo a través de el río Jordán para llegar a la primera ciudad de Canaán, Jericó, y conquistar a todas las naciones cananeas para que el pueblo de Israel viviera y poseyera esta tierra. Pero el Señor le da instrucciones específicas. Y esas instrucciones específicas son para nosotros también. No apartarse nunca de la palabra de Dios, meditarla y cumplirla. Dios le prometió estar con él siempre, pero además de la promesa, Él le da una instrucción. Esfuérzate, sé valiente y no te apartes nunca de mi palabra. ¿No cree usted que son instrucciones para nosotros también? Debemos ser fuertes y valientes, forzados, hermanos, porque la vida cristiana no es fácil. Tenemos que cumplir los mandamientos de Dios, tenemos que cumplir los mandamientos para la iglesia, pero tenemos oposición. Dios lo sabe y no es fácil para nosotros como seres humanos. Por eso dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dependemos de la palabra de Dios para estar constantemente en ella, no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, sino estar constantemente metidos en la palabra de Dios para que sea la guía infalible en nuestras vidas.
Esas fueron las instrucciones para Josué, pero también son las instrucciones para nosotros. Miremos Josué 1 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice la palabra de Dios, Josué 1, 4 y los primeros 4 versículos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Vamos a dejarlo hasta allí por ahora. Un pasaje de 4 versículos muy sencillitos. Moisés había muerto. Había pasado con ellos 40 años guiándolos desde la salida de Egipto a través del desierto, el retorno por el desierto por 40 años, por la dudas, la incredulidad del pueblo de Israel. Fueron dejados deambulando por el desierto por 40 años. Pero ahora Moisés había muerto y Josué es llamado como su sucesor. Habían sido muchos años que había pasado Josué al lado de su líder Moisés. Había sido un hombre de fe, un hombre obediente, un hombre leal a su líder. Por lo cual había sido escogido por Dios para que fuese el sucesor de Moisés y que fuera él quien llevara a su pueblo a la tierra prometida. ¡Qué responsabilidad! De estos 4 versículos podemos aprender muchas cosas. Pero vamos a ver cómo fue Josué elegido, y les pido que me acompañe a Números capítulo 27. Números capítulo 27 y versículos 18 al 23. Dice la palabra de Dios allí, Números 27, 18 al 23. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Aquí tenemos la elección de Josué tiempo atrás, y la elección fue hecha por Dios. Entonces, número 1, Josué fue escogido por Dios. Número 2, Josué era uno de los únicos testigos de las plagas en Egipto y del éxodo a través del desierto. Y número 3, Josué fue uno de los 2 espías que fueron a explorar la tierra prometida, y solo él y Caleb demostraron por su fe y confianza
de que Dios le entregaría la tierra prometida. Miren Números 14, 6 al 8. Números 14, 6 al 8. Números 14, 6 al 8. Dice la palabra de Dios allí. Ajá. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Suficientes méritos tenía Josué para haber sido elegido por Dios. Aquí, en este último pasaje, podemos ver cómo de los 12 espías solamente 2 tuvieron fe, mantuvieron su fe firme en que Dios le entregaría la tierra en sus manos. Y se pararon frente a la congregación a pesar de que los otros 10 estaban hablando lo contrario y amedrentando a su pueblo. Ellos, dice, se rasgaron sus vestidos y dijeron todas estas palabras para tratar de animar a su pueblo que tenían que pasar porque Dios se las iba a entregar. Ellos creyeron en la promesa que le había hecho Dios allá desde el principio del Éxodo. Entonces, hermano, aquí ahora Josué, después de la muerte de su líder, es llamado. ¿Y de qué manera? Cuando Dios le habló a Josué, dice, y le dijo: levántate y pasa este Jordán. Qué tremendo reto para este hombre. Pero debemos aprender aquí de este pasaje también algo importante. 40 años pasó Josué al lado de su líder Moisés. Al lado. Inclusive cuando subieron al monte Sinaí a buscar los mandamientos, la tabla de los mandamientos, ¿quién subió con Moisés? Josué. Pero Josué no estuvo allá frente a frente con Dios. Se quedó en algún lugar 40 días y 40 noches en el monte, esperando a su líder. ¿Quién fue el que comandó la batalla, la primera batalla contra los amalecitas, allá en el capítulo 17 de Éxodo? Mientras Moisés estaba sentado y Aarón y Hur le levantaban las manos, ¿quién estaba en la batalla? Josué, un hombre leal, un hombre valiente, un hombre que supo mantener su lugar y respetar a su líder, pero mantenerse siempre al lado de él para aprender y esperar su oportunidad. Esto nos lleva a 2 conclusiones importantes en estos primeros versículos. Número 1, si usted es un líder en la iglesia o en su trabajo, aprenda de Moisés lo que hizo con Josué. Moisés lo preparó durante 40 años en el desierto para que estuviera listo cuando fuera llamado. Por eso Dios lo llamó, porque ya estaba preparado. Pero si usted no es líder, pero aspira a un liderazgo en la congregación o en su trabajo o donde esté, aprenda de Josué. Tenga presente que debe prepararse primero antes de llegar a ser un líder. Recuerde que el llamado viene de Dios. No se apure queriendo ser el líder
porque usted cree que ya es tiempo para hacerlo. Josué esperó más de 40 años. Prepárese usted y espere en el Señor. Trabaje en la obra. Siga adelante apoyando a su líder. Esté al lado. Cuando sea necesario, levántele las manos. Apóyelo. Conviértase en una columna de la iglesia y espere su oportunidad como lo supo hacer Josué. Ahora, Josué estaba siendo llamado por Dios para llevar a su gente, más de 1 millón de personas. Tenía que dirigirlos a través del Jordán. Tenía que pasar a la tierra, una tierra extraña, conquistarla. Y esto era un gran reto para él. Pero Dios, además de darle instrucciones, le hace una promesa, que es la misma promesa que nos hace a nosotros. Miren el versículo 5. Era un gran reto, algo difícil, humanamente hablando. Pero Dios aquí le hace una promesa a Josué y a nosotros también. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué reto, pero qué promesa, hermanos. Qué promesa. Wow. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esto me llena de gozo. ¿No cree usted que es la misma promesa que Dios le hace a usted? Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: no me apartaré de ustedes, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos tampoco nosotros. Josué no estaba solo. Dios estaría con él, no le dejaría solo. Y esta es la promesa que le hizo Dios a él y nos las hace a nosotros. Él estará con nosotros también cuando enfrentemos nuevos retos, cuando enfrentemos problemas, cuando estemos en aflicciones. Ahí estará nuestro Señor con nosotros. No nos dejará solos, hermanos. La lucha no es de nosotros solos. Tenemos a un Dios grande. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz para darnos vida, y Él no nos va a desamparar. Quizás nosotros no vamos a tener que conquistar naciones como lo tenía que hacer Josué, pero cada día nosotros nos encontraremos situaciones complejas, encontraremos personas difíciles, nos encontraremos con tentaciones que solo no podremos pasar, pero Dios ha prometido, nuestro Señor ha prometido estar con nosotros. Gloria a Dios. No estamos solos, hermano. Esta promesa no es solamente para Josué. Josué tenía que conquistar naciones y tenía que Dios estar con él, porque Josué solo no iba a poder nunca. Y cuando usted lee el libro de Josué se va a dar cuenta de esto. Si escucha mis devocionales, se va a dar cuenta de esto también. Pero igual promesa hay para nosotros. Confíe en ese Dios. Lo importante aquí, hermano, es la fe. Es la fe. Josué tenía que confiar en las promesas de ese Dios y seguir adelante. Usted y yo tenemos que confiar en las promesas de nuestro Señor Jesucristo y seguir adelante trabajando en la obra de Dios. Qué importante, hermano. El Señor nos promete que nunca nos abandonará, ni nos dejará. Siempre estará con nosotros, ayudándonos, guiándonos, cuidándonos y proveyéndonos lo que nosotros necesitamos. Pida la dirección de Dios y saldrá adelante en todos sus caminos. Miren el Salmo 25 del 1 al 5. Miren el Salmo 25 del 1 al 5. Lo que nos dice allí el salmista.
Dice la palabra de Dios, Salmo 25 del 1 al 5. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Ahí está la palabra. Fe, hermano. Tenemos que confiar en nuestro Señor y en sus promesas. En ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, nota este versículo 4, hermano. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Y yo le agregaría todos los días. Un salmo que nos transmite confianza y fe en nuestro Señor. No estamos solos. Josué no estaba solo y nosotros no estamos solos. Confíe, como dice aquí, confíe en Jehová, en el Dios nuestro, que Él nos mostrará el camino de sus sendas. Josué no sabía por qué camino iba a transitar. Usted y yo no sabemos qué camino nos espera mañana. Pero mientras tanto, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él le prometió a Josué estar con él y que nunca nadie podía hacerle frente porque Dios estaría con él. Qué maravillosa promesa para nosotros, mis hermanos. Qué maravillosa promesa. Volvamos a Josué capítulo 1 y miren los versículos 6 al 9. Versículos 6 al 9. Ya Dios le había dado una orden a Josué: levántate y pasa este Jordán y pasa tu pueblo a la tierra prometida. Le había prometido estar con él siempre, pero ahora Dios le da instrucciones específicas a Josué. Y esas instrucciones, mis hermanos, no son solo para Josué. Haga la suya. Estas instrucciones que vamos a leer aquí son para usted y para mí, porque la batalla no es fácil, ni la podríamos ganar nosotros solos. Pero Él espera de nosotros que hagamos el trabajo, que pongamos de nuestra parte. Él estará con nosotros, pero Él nos manda algo importante. Miren el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Número 1, esfuérzate y sé valiente, porque tú harás. ¿No es para usted esto, hermano? Hermana, esfuércese y sea valiente, porque usted va a hacer la obra. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ya no dice sé valiente, ahora dice sé muy valiente. Muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Primero, tenía que esforzarse y ser valiente. Ahora le dice, tienes que ser muy valiente. Esfuérzate y tienes que ser muy valiente. Pero ¿por qué tenía que ser tan valiente? Miren lo que dice bien el versículo. Analícelo un poquito conmigo, hermanos. Y este consejo se lo estoy dando a mucha gente que los veo que han pasado toda su vida leer y leer y leer y leer y leer y leer. Gloria a Dios por leer la Biblia. Pero así no puedes aprender. Tienes que leer y analizar. Veamos lo que nos dice el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Y qué dice aquí después de la coma?
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Para qué tenía que ser valiente ahora? Muy valiente, perdón. ¿Para qué tenía que ser muy valiente? Para cuidar de cumplir con la palabra de Dios. Dios sabía que Josué iba a tener obstáculos, iba a encontrar problemas, pero Dios sabía que si Josué era muy valiente para conservar y mantener y obedecer su palabra, siempre iba a estar listo para continuar la batalla. Y le sigue diciendo después de otra punto y coma ahora, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Eso no es para José nada más, es para Josué, hermano. Ese es para nosotros también. Esfuérzate en mantenerte siempre en la palabra de Dios y cuídate de no desviarte ni a diestra ni a siniestra. Cuídate, mantente en el cumplimiento de la palabra de Dios. Y como para el ser humano no es fácil, por eso tiene que ser muy esforzado y muy valiente para andar siempre de acuerdo a la palabra de Dios. Todos los días de nuestras vidas vamos a encontrar obstáculos, hermanos. Vamos a encontrar tropiezos. Por eso tenemos que estar en la palabra de Dios y mantenernos allí constantes. Dios sabía a lo que se iba a enfrentar Josué para conquistar esta tierra. Dios sabe a lo que usted y yo nos tenemos que enfrentar cada día. Sin la palabra de Dios, estamos descubiertos, sin protección. Por eso él le enfatiza aquí que debe ser muy valiente para mantenerse en la palabra. Aquí habla de la ley, en la palabra, y no apartarse ni a diestra ni a siniestra. Tenía que enfrentar un territorio desconocido, ejércitos enemigos, un pueblo que ya había demostrado rebeldía. Entonces tenía que ser valiente, decidido y obedecer por fe las promesas y las instrucciones de Dios. No había otro camino. Humanamente ellos nunca iban a poder. Tenían que ser guiados por la palabra de Dios. Igual usted y yo, hermanos. Si usted piensa que puede llevar adelante su vida apartándose de la palabra de Dios, permítame decirle que está equivocado. Solo mediante la guía infalible de la palabra de Dios, nosotros podemos ser llevados por la senda y por el camino correcto. Y miren el versículo 8, cómo recalca la instrucción que Dios le da a Josué y a nosotros también. Versículo 8 dice aquí, nunca, subráyelo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora ya sabe usted por qué este es mi versículo favorito, hermano. Nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios. Pero aquí me da también otro mandato. Por eso les digo, no es solo leer y leerte la Biblia 100 veces al año. Aquí dice muy claro, después de la coma, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué tenemos que hacer después de leerla, hermano? Antes de leerla, orar. Después de leerla, dice aquí, meditar. Meditarás en él
de día y de noche. ¿Y qué es meditar, hermano? Muchas veces hemos equivocado el aprendizaje de la palabra de Dios porque solo leemos. Pero cuando lees, usted tiene que meditar. Esto es analizar qué es lo que Dios le está diciendo. Si usted no hace esto, usted no va a aprender nada. Se puede aprender el versículo de memoria, pero no sabe que Dios le dijo. Medítelo de día y de noche. Leyó, acuéstese pensando, ¿qué Dios me quiso decir? ¿Qué Dios me habrá dicho? ¿Qué quieres Dios que yo haga? ¿Qué tú quieres decir cuando me dijiste que medite? Y me dice que medite de día y de noche. ¿Cuándo es de día y de noche? Entonces me estás diciendo que medite todo el tiempo. Es lo que tú me dijiste. ¿Y por qué tengo que meditarlo, hermano? Viene la otra razón. Primero, tiene que estar en mi boca todo el tiempo. Segundo, tengo que meditarlo de día y de noche. Tercero, mire lo que nos dice. Dice, perdón, el 8. Sí, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ok, leímos, gloria a Dios, te leíste la Biblia 3 veces al año, pero no la meditaste. Dice, medítala. ¿Por qué tengo que meditarla? Para que guardes. Una vez tú analizaste lo que Dios te dijo y entendiste lo que el mensaje que Dios te está pasando, dice, guárdalo. ¿A dónde lo vas a guardar, hermano? En tu corazón. Para que lo guardes en tu corazón y lo cumplas. La palabra de Dios es muy clara. Para que lo guardes, dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Guárdalo en tu corazón y cúmplelo. Qué enseñanza más hermosa, hermano. A partir de esta noche vamos a aprender a estudiar la Biblia. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiar la Biblia. Aquí Dios le está mandando a Josué a leer y a estudiar la Biblia y a cumplirla. Y ahora sí, léela, analízala, qué Dios te está diciendo, guárdala en tu corazón y cumple lo que ahí te están diciendo. Dice entonces, y entonces harás prosperar tu camino. Nosotros queremos que el camino prospere antes de hacer lo que primero Dios nos ha mandado. A meditar, a analizar, a guardar y a cumplir la palabra de Dios. Esto tenía que hacer Josué. Tenía que haber fe. Tenía que haber obediencia. Si Josué quería triunfar en la conquista de la tierra prometida. Eso es igual para nosotros. Igual para nosotros. Miren el versículo 9. Por tercera vez le repite Dios una expresión allí. Mira que te mando. Y ahora le recalca, como quien dice, primero te dije, esfuérzate y sé valiente. Luego te dije que tienes que esforzarte mucho. Y ahora te estoy diciendo, mira que te mando. Oye, ¿hasta cuándo? Mira que te estoy mandando. Que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Nuevamente la promesa, hermano. Este es como el cierre, como un broche de oro. Mira, te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Qué maravillosa promesa, hermano. Qué maravillosa promesa. ¿Lo cree usted, hermano? Yo lo creo. Yo lo creo. Dios está con nosotros siempre, pero nos está pidiendo una cosa muy importante. Hay que esforzarse, hay que ser valiente en el cumplimiento, meditación de la palabra de Dios. Nunca debemos apartarnos. Josué
aquí tenía que ser un hombre valiente y de fe y obediencia. Y cuando vamos al libro de Hebreos, notamos que primero, en los versículos del 24 al 29, habla de la fe de, de Moisés. Y vamos a buscarlo un momentito para compartirlo con ustedes. Hebreos 11. Mire si es importante todo esto que Dios nos está diciendo, porque tiene un impacto directo en la fe de cada uno de nosotros. Hebreos 11, versículo 24 al 29. Mire lo que nos dice allí. Dice, por la fe de Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Josué tenía que mantener esa misma fe. Había andado 40 años con su líder. Algo tenía que haber aprendido. Y aquí en Hebreos destaca la fe de Moisés. Pero los siguientes versículos de este pasaje ahora nos hablan de la fe de Josué. Miren, versículos 30 y 31. Por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿La fe de quién? De Josué y su pueblo. Después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Quiero que note algo importante en este pasaje de los Hebreos. Habla primero de la fe de Moisés y luego salta a la fe de Josué, 40 años después. Por eso Dios le estaba enseñando en esta forma a Josué. Le había enseñado durante 40 años. Había que tener fe. Y es lo mismo que nos manda a nosotros, a tener fe en las promesas de Dios. Dios aquí en este pasaje está prometiendo en el versículo 5 y en el versículo 9. Está prometiéndonos que estará con nosotros siempre, donde quiera que vayamos. Así se lo prometió a Josué y a nosotros también. Entonces, tenemos que desarrollar esa fe, hermanos, para confiar en las promesas de Dios. Durante los 40 años en el desierto, aquí en Hebreos no hace mención de nada. Y es que fue un periodo de 40 años de incredulidad que no justificaban nada, no significaban nada para Dios. Fue periodo de rebeldía. Entonces permitamos que Dios nos vea, nos hable y nos recuerde por nuestra fe, por nuestro tiempo de fe, no por incredulidad. Crea en las promesas de Dios. Es importante que usted y yo tengamos presente. Dios promete, yo creo, yo tengo fe, yo obedezco. Dios me da instrucciones, yo las sigo. ¿Y cuáles instrucciones me está dando? Esfuérzate. Hay que esforzarse, hermano. La obra del Señor, hay muchas cosas que hacer en la obra del Señor, hermanos. Muchas veces estamos frescos en nuestras casas y no pensamos en nada de la obra de Dios. Es fácil conectarse a las 6 de la tarde, conectarse en YouTube y ya. Y cuando hay una interrupción, critico. O cuando el pastor mueve mucho la cabeza, lo critico. Pero hay que estar en la obra de Dios, hay que esforzarse y ser valiente y trabajar en la obra de Dios. Dios nos pide que nos esforcemos. Dios nos pide que echemos adelante su obra. La mies es mucha. Los obreros son pocos.
Él nos promete que nos prosperará en las cosas que hagamos, no económicamente, no está hablando de eso, sino espiritualmente que necesitamos, que es la prosperidad que realmente necesitamos todos nosotros. Cuando nuestra fe está anclada en la palabra de Dios, cambiará nuestras vidas. Se lo repito, cuando nuestra fe está anclada en la palabra de Dios, cambiará nuestras vidas. Anclada significa afirmada. Nuestra fe debe estar afirmada en la palabra de Dios y eso cambiará nuestras vidas. No solamente creemos, sino que obedecemos las verdades de Dios. Sigamos adelante, trabajando en la obra del Señor. Sirva al Señor con deseo, con fortaleza, con esfuerzo, con valentía. Atrévase, porque el Señor ya le prometió estar con usted siempre. Pregunte qué cosas puede hacer en la obra del Señor, que hay muchas. Y sigamos adelante. Recuerde, hermano, con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Recordemos tres cosas importantes que podemos aprender en este pasaje. Debemos reconocer la necesidad de poner nuestra fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo. Reconozca que su fe debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Número 2, entender que la fe no es solo un acto de vida, sino un requisito diario en su vida, continuo, que debe manifestar el creyente a fin de agradar a Dios. La fe es un acto diario para que usted y yo agrademos a Dios. Tercero, hacer de la meditación en la palabra de Dios una parte de la práctica de su vida, de la práctica diaria. Meditación de la palabra. Creo que hemos sido mal instruidos, hermanos, perdónenme, porque siempre nos dicen, lee la palabra, lee la palabra, lee la palabra. Gloria a Dios por eso, sí hay que hacerlo, pero una vez lees, medita. Haga de la meditación en la palabra de Dios parte de su vida diaria. Medite que Dios le está diciendo en cada lectura que usted haga. Como Israel, nosotros también debemos ser valientes y esforzados, porque la lucha no es fácil. Desde que aceptamos a Cristo tenemos una guerra, tenemos una batalla. Nosotros somos el campo de esa guerra. El bien y el mal, la naturaleza carnal, pecaminosa, la naturaleza espiritual, a la imagen de Cristo. Tenemos una guerra, como la guerra que iba a tener Josué allá. Por eso se le repitió 3 veces que se esforzara y fuera valiente y mantuviera siempre con la palabra de Dios allí. Eso es lo mismo que se nos dice a nosotros. Esfuérzate y sé valiente. La lucha no es fácil, hermano. No tenemos lucha contra sangre y carne. Josué iba a luchar contra ejércitos desconocidos. Nosotros luchamos con un ejército invisible, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y usted y yo, si nos alejamos de Dios y de su palabra y nos apartamos de la fe, no podremos ganar nunca esa batalla. Miren lo que nos dice 2 Timoteo 2:1. 2 Timoteo 2:1 para aquellos que están pensando, pero este era para el pueblo de Israel allá en aquella época, para nosotros no, porque ahora es la iglesia, en aquel tiempo el pueblo de Israel. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:1. Mire, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Así como somos salvos por la gracia, debemos vivir por gracia. Esto significa, hermano, confiar por completo en Cristo y su poder y no en nuestras propias fuerzas. Confiar
100% en la fortaleza y el poder de Cristo en nuestras vidas y no en nosotros. Esfuérzate en la gracia, porque vivimos por gracia, porque somos salvos por gracia. Esfuérzate. El Señor nos dará la fortaleza para hacer su obra. Miren, 1 Corintios 16, versículo 13. 1 Corintios 16. Pablo estaba planeando volver a la iglesia de Corinto a visitar a los hermanos. Pero miren lo que está pasando aquí en el versículo 13. Velad, Pablo diciéndole a la iglesia de Corinto, velad, estar firmes. Note nuevamente, estar firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. ¿No era para nosotros, hermanos? El ser valiente y esforzado nada más era para Josué. No, es para nosotros también. Dice aquí, estar firmes en la fe y portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Mientras los corintios esperaban la próxima visita de Pablo, fueron instruidos. ¿Y cuáles fueron las instrucciones en estos dos versículos? Número 1, que tuvieran alertas, atentos a los peligros espirituales. Eso es para usted y para mí. Esté atento. Portaos varonilmente. Eso te está diciendo, no es que las mujeres sean hombres, no. Está diciendo que seamos fuertes, firmes en la fe. Número 2, que mantuvieran firmes en la fe, portándose duro. Hay muchas corrientes de falsas doctrinas. Ya he sabido de personas que se han ido de la fe, de la sana doctrina y ahora andan deambulando por falsas doctrinas. Y el enemigo sigue atacando a la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio y a todas las iglesias para sacar a los hermanos que están en el camino, pero que su fe no es fuerte, para sacarlos de ahí y llevarlos por falsas doctrinas. Tenga cuidado, porque el enemigo usa a uno para que ese uno se infiltre y le hable de esas falsas doctrinas a otros dentro de la iglesia. Esfuérzate y sé valiente, portaos varonilmente, sea firme en su fe. Y número 3, dice que fueran esforzados haciendo todo con amor. El amor borrará multitud de pecados. El amor es el vínculo perfecto. El amor es clave en nuestras vidas como cristianos. Pero aún hay muchos cristianos que les falta amor en sus vidas, que no hay amor en sus casas. Por lo tanto, no pueden llevar amor a la iglesia. Por lo tanto, en la iglesia no pueden demostrar amor. Pero la palabra de Dios, y Dios es tan bueno, que nos sigue repitiendo lo mismo. Esfuérzate, sé valiente, está firme en tu fe y haga las cosas con amor. Que el Señor nos permita a nosotros entender este pasaje, que toque nuestros corazones, para que entendamos de una vez por todas que el Señor nos promete estar con nosotros siempre. No estamos solos, hermanos. No estamos solos. Cristo está con nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer también nuestra parte. Y esto lo vemos claramente en esta lección. Esfuérzate. Él le dijo, estaré con ustedes, estaré siempre. No te dejaré solo, pero esfuérzate. Sé valiente y nunca te apartes de la palabra de Dios. Medítala, analízala y cúmplela. Entonces obtendremos las victorias en esta vida tan difícil de muchas batallas. Que Dios los bendiga.